en la sociedad y en la entidad mexiquense. Noticias, reportajes, reflexión y denuncia. Todos los jueves de 3 a 4 de la tarde. Escuelas en Movimiento. Por Comunicadores MX. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, querido público. Les damos la bienvenida una vez más a una nueva emisión de su programa Escuelas en Movimiento a través de Comunicadores MX. Hoy con una nueva sección, Organizaciones en Movimiento. Óscar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, estimada Jessica. Muy contento de estar contigo, estar con nuestro auditorio. Pues sí, una nueva sección. La sección la titulamos así, Organizaciones en Movimiento. Escuelas en movimiento, maestras en movimiento, o ahora organizaciones en movimiento, porque necesitamos reflexionar, hacer un recuento de lo que está pasando en el Estado de México, en otras latitudes, en otros estados de nuestro país, respecto a las organizaciones de maestros y de maestras, respecto a aquellas organizaciones que aglutinan escuelas y que gestionan o que autogestionan beneficios, que autogestionan soluciones a problemáticas de ya no solamente las escuelas, sino de grupos de escuelas, de organizaciones de escuelas, y hay muchas con una enorme tradición. Ese es el cometido que tiene nuestro programa. Para eso ha sido creado. El sentido que tiene es de visibilizar las experiencias de las organizaciones, de las escuelas autogestionarias, de la educación popular, y de visibilizar los proyectos, las experiencias y los proyectos, los horizontes en los que está caminando este sector del magisterio, este sector del sistema educativo en el Estado de México y en otras entidades. Tendremos una entrevista. Sí, así es. Vamos a tener una invitada especial, nuestro compañero Mario Miguel López, dirigente y militante de UGOSEM. De la UGOSEM, Así histórica es. Organización. Pero antes tenemos que recordar, sí, Jessica, claro, que la semana pasada nos tocó a nosotros, a ti, a mí y a muchos compañeros de la Prepa 55, de la Prepa 224, de la Prepa 171 y en general del movimiento magisterial mexiquense, nos tocó presentarnos al Palacio de Gobierno en la ciudad de Toluca sí, así es, Oscar. miércoles 18. Hace 9 días, justo el miércoles 18, nos manifestamos. Fuimos a la explanada del centro de Toluca y ahí estuvimos manifestando nuestras inquietudes. Resulta manifestando nuestra indignación. Sí, claro, así es. Bueno, también la inquietud, pero sobre todo nuestra indignación. Sí, claro. Resulta que hay más de 47 afectados, los compañeros docentes que no recibieron su pago. Solo en la Prepa 55, 48, para ser exactos. En aquel momento habíamos identificado 37, pero ya haciendo una revisión minuciosa son 48 afectados. Nos dicen en la Secretaría de Educación, la Dirección General de Educación Media Superior, que se debe a que la delegación administrativa no capturó los datos y no le pagaron entonces la quincena a maestros y maestras que vienen trabajando de manera ordinaria, cumpliendo sus labores, todas las funciones y actividades que debe cumplir un maestro o una maestra, y interrumpen los pagos. Las afectaciones han sido grandes, Oscar, y tú misma eres una de las afectadas. Claro, yo soy una de las afectadas, sin embargo. ¿Qué se siente, Jessica? Perdona que ahora te hago y a ti empezamos con la entrevista. Impotencia, ¿no? Porque pues uno ya cuenta con ese recurso. Sobre todo pues para los viáticos, alimentos, para algunas necesidades de los pequeñitos, claro que sí. Y entonces no tener esta seguridad de que te van a pagar o que no te van a pagar, pues bueno, nos saca de onda, ¿no? Lo que también molesta un tanto es que, no es la primera vez que pasa, ¿no? Sino cada semestre, cada inicio de semestre es
repetitivo, ¿no? O sea, Sí. esta situación se repite y pues justamente por eso salimos a manifestarnos, a manifestar nuestro enojo, porque pues esto no se puede estar repitiendo, ¿no? O sea, ya, aunque nos han dado una solución, en la siguiente quincena les vamos a pagar, pues, ¿qué sentido tiene si el siguiente semestre se va a volver a repetir, ¿no? A mí me tocó estar dentro en la comisión de representantes, junto con compañeros del Movimiento Magisterial Mexiquense. A ti te tocó estar Sí, fuera sí. del Palacio de Gobierno y hacer entrevista. Estuvimos Ahí entrevistando a algunos estuviste compañeros. reporteando tu propia causa, Sí, nuestra claro. propia causa. Fíjense qué peculiar. Y la Qué peculiar participación estuvo programa. muy interesante, Oscar, porque incluso hubo compañeros que nos acompañaron, que a lo mejor no habían sido afectados, pero que estaban ahí de manera solidaria. Sí, tenemos compañeros solidarios entre las distintas organizaciones, compañeros que aunque teniendo base, siendo maestros desde hace muchos años, se tienen esta sensibilidad, esta Sí, empatía así es. y se unen, ¿no? a la causa. Fueron en esta manifestación a manifestar su hartazgo, porque ya estamos Sí. hartos. Y la Como- verdad es que eso te hace sentir bastante cobijado, Oscar, Ujú. el hecho de que no estés tú como un ente aparte luchando por lo que es tu propio, ¿no? O sea, lo que ya te mereces, ¿no? Lo Sí, que, aquí se ha colectivizado exactamente. la causa, la indignación. ¿Por qué? Porque, fíjate qué curioso, el gobierno nos junta. Sí, La arbitrariedad de la delegación administrativa que pertenece a la Dirección General de Educación Media Superior y a la Secretaría de Educación nos ha juntado en la misma lucha. sí, claro, las necesidades no Nos obliga atendidas a y los protestar. acuerdos no concretados, ¿no? O sea, porque sí hemos sido atendidos, hemos sido escuchados, pero no han sido concretados aquellos acuerdos que se tomaron, ¿no? Sí, y son de las reflexiones que hemos de hacer ahora con las distintas organizaciones a quienes vamos a recurrir para que sus dirigentes, para que sus militantes, sus activistas platiquen con nosotros, platiquen con nuestro público, qué es lo que pasa en las escuelas organizadas, qué es lo que pasa en este sector que nace por las necesidades sociales de las comunidades más marginadas, que consolidan instituciones educativas y que forman parte del sistema educativo estatal con todos sus derechos, pero que tienen la distinción de luchar, tienen la distinción de protestar y de formular propuestas alternativas para dar solución a sus problemas y para darle sentido a los procesos educativos, a los proyectos educativos. De esto vamos a hablar en esta sección de Organizaciones en Movimiento, pero quisiera abundar en esta sensación, en esta indignación que tienen nuestros compañeros a los que se les interrumpe el pago. Habrá personas que se pregunten, bueno, ¿por qué? ¿De dónde viene la interrupción? Y no falta aquellas mal pensadas que dicen que no se entregó a tiempo la plantilla, que no se hicieron los trámites con toda antelación y que la responsabilidad puede estar en la escuela o en los directivos de la escuela. No es así. Pero dime, ¿qué opina nuestros compañeros? Tú que Oscar, tienes un pulso muy directo. En general, la emoción ha sido compartida, ¿no? El enojo, el descontento es general. No solamente te digo con los compañeros que han sido afectados, sino también con los compañeros que se solidarizaron porque ellos también anteriormente han vivido esta situación, ¿no? Entonces, bueno, los compañeros hemos de escuchar a algunas compañeras que están preocupadas porque son madres de familia, son madres solteras quienes depende de ellos el sustento de sus pequeñitos. Entonces sí hay mucha preocupación. Y bueno, o sea, aunque, como te digo, o sea, aunque nos hayan dado una respuesta el siguiente, o sea, yo creo que las necesidades, el hambre de nuestros niños no puede esperar. O sea, no puede esperar, no le puedo decir al niño, oye, pues espérate, no deja que me paguen. Claro. Y bueno, o sea, ha sido bastante generalizado esta molestia. Los compañeros
Carlos Gómez, la compañera Esperanza Galindo, ellos han sido voluntarios y estaban, no, pues bueno, los hemos de escuchar. Y ellos hablan en algunas intervenciones, ¿no? En los videos que vamos a ver. Sí, claro, los hemos de escuchar y los vemos completamente empáticos. Fíjate que a mí que me tocó estar dentro del Palacio de Gobierno, primero estuvo, perdón, un representante, Toño Cervantes, de la Subsecretaría General de Gobierno, y Alfredo, como se apellida, Alfredo Cruz, representante de la Secretaría de Educación. Estuvimos esperando casi una hora al director general de Educación Media Superior. Finalmente llegó, se llama Simón Mondragón. Informamos al salir de la comisión, y una de las cosas que quisiera compartirte con nuestro público es este coraje, esta sinsabor que deja la palabra de un funcionario público que se supone es de la 4T, se supone que es afín a nuestras luchas, a nuestras causas históricas, que ya es otra cosa distinta a aquel viejo régimen priista. Simón Mondragón dijo, esto es el miércoles al mediodía, alrededor del mediodía, que él nos daría el nombre de los responsables de haber interrumpido los pagos, porque alguien es responsable, sí, claro, sin ninguna justificación. Alguien no está haciendo su trabajo, o alguien está siendo omiso, o alguien tiene una mala intención. Nos dice, no sabemos, discúlpenos, no se va a volver a repetir y en la siguiente quincena se les paga. Pero ya afectaron. No, y lo que se ha escuchado en la marcha, bueno, ¿y por qué a ellos no tienen este problema, no? Claro, pues ellos, a ellos, ¿por qué no les retienen ese ellos pago? no se tienen que endeudar, ellos sí, no tienen que pedir prestado, ellos si tienen garantizado su transporte. Si esta persona de la que les dieron el nombre no hizo la captura. No, pero es que no nos dieron el nombre, no, Jessica. Tampoco. Quedó Simón Mondragón de hablarme por teléfono horas después, el miércoles. Pasó el miércoles, pasó el jueves, pasó el viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Hoy no ha llamado Simón Mondragón para decirnos a quién tenemos que demandar. Sí, claro. Tenemos que formular una queja. Sí, claro, en efecto, si ese es su trabajo, entonces, ¿qué está un haciendo? Procedimiento administrativo para que sea sancionado este responsable. No nos lo ha dicho. Entonces, Simón Mondragón tiene que asumir la responsabilidad. Él es el responsable, porque dentro de sus unidades, dentro de sus funciones está la delegación administrativa. Sí. Y ellos son los que no cargaron la información y por consiguiente no nos pagaron. Bueno, y ahorita que dices que no cargaron la información, si la cargaron hasta lo hicieron mal, porque también una de las entrevistas yo le comento a la maestra Esperanza que muchos de los FUM están... Los formatos únicos información inconsistente, de movimiento, ¿no? de plaza tienen muchas inconsistencias, están completamente mal hechos. La delegación administrativa, la Dirección General de Educación Media Superior no está cumpliendo su trabajo. Estamos indignados, hay que manifestarlo. Maestra Delfina Gómez, ¿qué pasa con estos funcionarios? No están funcionando, están siendo omisos, hay que hacer algo. Y bueno, ¿qué nos dejan? La lucha, la protesta y el instrumento legal que está interponiéndose para que esto no se repita y para que sea sancionados los responsables de esta tropelía. Y lo acabas de decir bien, Oscar, también nos dejan unión. ¿Por qué? Pues justamente a propósito de nuestro programa, Organizaciones en Movimiento. Bueno, pues vamos a ver, si te parece bien, los videos, distintos videos, claro sí. Muy interesante para compartir esto que se vivió el miércoles 18 pasado, ahí en la plaza del Palacio de Gobierno, y regresamos con la entrevista. Con la entrevista, claro que sí, vamos. Buenas tardes, nos encontramos aquí frente al Palacio en la ciudad de Toluca.
pues exigiendo, movilizándonos porque pues han habido interrupciones de pago pues en cuanto a los compañeros docentes. Aranza Galindo y la maestra Mariana, quienes vienen en apoyo solidario a los compañeros. Hola maestras, ¿cómo están? Bien, buenas tardes, buenas tardes. Cuéntenos un poquito, ¿han sido afectados los compañeros? Son alrededor de 36 compañeros afectados, aproximadamente entre 350 y 400 horas que no han pagado. Correcto. La inconformidad es básicamente porque no es la primera vez, es un evento que es recurrente. Ajá. Y si bien es cierto, al entrevistarnos con autoridades en otras ocasiones, nos dicen la siguiente quincena o en 2 quincenas a los interinos, la comida, la renta, los pagos no esperan una quincena ni 2, ¿verdad? Constantemente es que los profesores, profesoras tengan que pedir prestado para poder sufragar ese gasto quincenal y hasta mensual del rezago que tienen en su pago. Esta es una primera demanda, es la principal ahorita. Cumplimos en la entrega de los documentos solicitados en tiempo y forma. Desconocemos cuál es la situación, por qué no ha llegado el pago, y también nos encontramos en este cuestionamiento. Por eso venimos, por eso estamos aquí en apoyo con los compañeros. Nosotros sabemos lo que es que no esté un sueldo presente con el que ya se contaba. Con el profesor Carlos Gómez, quien es compañero nuestro de la Prepa 55. Estamos pues acompañando a los compañeros también. De hecho, esto es una de las actividades que hemos hecho desde hace muchos años y somos gente de lucha desde que inició la preparatoria. Y en ese sentido, pues estamos en contacto con los nuevos compañeros. Profesora Rocío de Jesús López, al igual que mi esposo Joaquín Lázaro Santiago, pues somos docentes de esta institución y ambos pues no hemos recibido el pago de nuestros salarios respectivos. Esto afecta enormemente porque pues tenemos a una pequeña a quien sostener y obviamente pues para el pago de viáticos, para movilizarnos a los distintos espacios de donde les he presentado las cápsulas, pues sí se requiere bastante este incentivo y sí nos afecta mucho. Exigimos solución, solución, exigimos solución. Magisterio mexiquense presente en este centro de poder del Estado de México. Se incorporó, que tuvimos que esperarlo casi un poco más de media hora, el profesor Simón Mondragón, que es el director general de Educación Media Superior. Hicimos el planteamiento general: necesitamos hablar con la gobernadora, con el secretario de Educación para darle solución a las demandas diversas del movimiento magisterial mexiquense, pero particularmente en el caso de la Prepa 55 de Raíz, Red Autogestiva y Solidaria. Fuimos enfáticos en la arbitrariedad que se cometió al haberle interrumpido el salario a 37 personas, sin justificación alguna, sin razón alguna. Cuando llegó el director de Educación Media Superior, el maestro Simón Mondragón, le dijimos, le reclamamos quién es, por qué en la Prepa 55 esta arbitrariedad, por qué este injusto proceder. Lo que nos responde es que ellos mandan la documentación completa a la delegación administrativa, tuvieron algún detalle en su sistema, no pudieron capturar oportunamente y ahí está la afectación. Nos da el nombre de un tal Roberto, que es delegado, coordinador de la delegación administrativa, no nos dijo su apellido, no sé si lo sabe, porque dijimos, iniciaremos un procedimiento administrativo para que sea sancionado el responsable de esta arbitraria medida.
le dijimos enfáticamente: usted como autoridad está obligado a defendernos. Usted como autoridad es el encargado de que las cosas se hagan bien y no aceptamos que un subordinado de usted cometa este atropello, dañando la economía, dañando a las familias, dañando la dignidad de nuestro personal, de nuestros compañeros. Y le exigimos que acompañe el procedimiento legal que iniciaremos para que sea sancionado o sancionada la responsable de esta arbitrariedad. Anunciamos que el día 3 de marzo, si hay nuevamente alguna otra arbitrariedad o si no se nos da respuesta para hablar con la gobernadora, estaremos manifestándonos en la carretera México-Texcoco el tiempo que sea necesario, sumando a padres, madres de familia y a estudiantes. No tenemos más alternativa para defendernos que la movilización. Se ve, se siente, magisterio mexiquense. Muy bien, pues continuamos con su programa, Escuelas en Movimiento, a través de Comunicadores MX. En esta nueva sección, Organizaciones en Movimiento. Aquí está nuestro compañero invitado especial, Mario Miguel López, quien es líder y militante de UGOCEM. Hola, compañero, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa. Gracias por la invitación, estamos para aportar elementos. Es un placer para nosotros que nos acompañes. Cuéntanos un poquito qué es la UGOCEM. Pues la UGOCEM es una organización de más de 70 años de fundada, después de la Segunda Guerra Mundial, y en el México postmoderno había muchas necesidades pendientes. Surge la UGOCEM como una forma de organización comunitaria, tanto en el sector campesino como en el sector obrero, y hizo muchas acciones sindicales y campesinas para la reivindicación de las demandas de la gente, el reparto agrario sobre todo. Muy bien, ¿y actualmente en dónde tiene presencia? Nosotros participamos en el campo, cooperativas agrícolas, ejidos, comunidades, y también participamos en el campo magisterial. Tenemos un sector educativo, que es donde nos manejamos con las escuelas de educación básica. A Mario Miguel lo conocemos desde hace décadas, ya más de 3 décadas. Me acuerdo cuando nos conocimos en Chimalhuacán. Así es. Allá con Coralia Villegas en la CEDEM, en la Gregorio Torres Quintero, en la zona baja de Chimalhuacán, en La Loba. En aquellos parajes lodazales, tolvaneras, aulas con láminas de cartón, sin sanitarios, aquel Chimalhuacán donde llegó Carlos Salinas de Gortari a prometer electrificación y a prometer el gran desarrollo, y ahí se quedó. En aquellos años nos conocimos y desde entonces caracterizado su activismo, su dirigencia, porque los padres, madres de familia eran organizados y resolvían las necesidades de las escuelas. En aquel tiempo éramos parte de la CEDEM, de la Coordinadora de Escuelas Democráticas del Estado de México, y cómo ha cambiado, cómo ha pasado el tiempo, décadas después, más de 3 décadas después. Continuamos, Mario, en la lucha. La UGOCEM, además de estos ámbitos en los que se participa, también ha incursionado exitosamente en procesos político-electorales. Así es. En aquel tiempo con el PRD y luego en Morena. En Morena. ¿Cómo les ha ido en el ámbito partidista y en el
ejercicio del gobierno, porque ha habido Pues- puestos de gobierno. Tú mismo ahora, perdón por lo largo de mi intervención, tú mismo eres funcionario del Ayuntamiento de Chimalhuacán Así es. actualmente. Bien, pues nos ha ido bien. Lamentablemente las cosas no han salido como quisiéramos. Con los orígenes del Frente Democrático Nacional tuvimos diputados allá en Sinaloa, Luis Gambino Heredia, que le disputa el latifundio al propio candidato del PAN de aquella época, que era el Maquio, y le toman la tierra y no queda más remedio que distribuirla. Entonces, es una intervención todavía de las fuertes que tuvo la organización en esa zona. Luego, más adelante, logramos tener un compañero nuestro, Valentín González, actual presidente del Consejo Nacional, participa y logra la presidencia municipal de Ciudad Neza. de Ciudad Nezahualcóyotl. Cuando nadie pensaba que la oposición pudiera arrancar municipios grandes, importantes, plazas importantes, se logra y antes de la llegada de Cuauhtémoc Cárdenas a la Ciudad de México, se conquista Ciudad Nezahualcóyotl. Se creó una expectativa impresionante. Fue el primer presidente municipal de un partido distinto al PRI en Ciudad Neza. Así es. Valentín. Y luego, más adelante, nos participamos en Chimalhuacán, me tocó ser a mi síndico procurador. Valentín fue diputado varias ocasiones al Congreso del Estado, al Congreso Federal, y nosotros seguimos participando. Más adelante me toca a mí tener la oportunidad de participar por la presidencia municipal de Chimalhuacán, y en este contexto pues, logramos una destacada participación, es decir, fue un empate más que técnico, porque la diferencia son 1,500 votos, pues son un empate muy fuerte. Más adelante vuelvo a ser síndico procurador y hemos estado participando en todos los procesos de Morena en nuestros últimos años. Pero en 2006 me marcó muy bien porque a ustedes les tocó derrotar a Antorcha. Así es. En Chimalhuacán. Un triunfo formidable para el pueblo de esta demarcación, porque fue terminar con un cacicazgo impresionante, con un poderío y una extracción de recursos gigantesco que le caracteriza a esta organización filial del PRI. Parece que ahora ya no va a ser priista, ahora ya como que está coqueteando con el morenismo, es lo que se dice en los medios de comunicación. Pues sí, habrá que ver qué hacen ellos más adelante. Por lo que respecta a nosotros, nos dejó una etapa muy, muy siniestra, muy difícil. No podías hacer trabajo comunitario de manera libre, abierta, porque ellos te expulsaban, te agredían, te humillaban y utilizaban los recursos del gobierno, una fuerza pública. Control autoritario, muy represivo. No podía haber entrevistadores, medios de comunicación que llegaran a preguntarle normal a la gente, porque ellos luego colocaban ahí a sus gentes para evitar que la gente fuera entrevistada. Sí, Mario, el vínculo entre la organización que está luchando electoralmente y gana puestos, y las escuelas, y los movimientos de instituciones escolares que se dice no deben mezclarse con los asuntos políticos. ¿Cómo ha vivido la UOCEM esta articulación entre el quehacer del gobierno o los funcionarios que han conquistado puestos en el gobierno y la actividad escolar y las escuelas que siguen siendo de la misma organización? ¿Cómo es esa interacción? ¿Cómo es esa articulación? En primer lugar, nosotros nos queda claro que las escuelas son instituciones, son entes autónomos, con una reglamentación, claro, pero que tienen su propia dinámica. Y el que nosotros participemos en la vida pública o política en otros ámbitos no implica que la escuela vaya atrás de nosotros. La escuela tiene que hacer su función específica en las comunidades, logrando niveles académicos, logrando interacción con los padres de familia,
incorporación y lo mejor es que tengan la oportunidad de desarrollar sus potencialidades. Ahí la escuela no se toca, no se politiza. Afuera, como ciudadanos, lo que tenga que hacer ser como ciudadanos, pero la escuela se respeta, le hemos dado su lugar a las escuelas en las organizaciones tienden o defienden su autonomía. Ese es un ejercicio muy importante que se lleva a cabo en las distintas organizaciones y que es prácticamente un proceso también de enseñanza-aprendizaje para la comunidad escolar. Todo maestro puede ser militante, puede ser afiliarse al partido político que más le convenga, pero su trabajo educativo y su trabajo en la comunidad habla por sí solo, independientemente de su militancia o de su activismo político. La escuela que hace el ejercicio de la autonomía, no solo de partidos, sino hasta del gobierno o de las supervisiones, por supuesto, que viene a ser criticado, viene a ser cuestionado por parte de las autoridades que lo que quieren es homogeneidad, control, predominio. Nuestra característica es haber puesto las necesidades de las comunidades y de las escuelas en el centro. O sea, los gobiernos del color que sea están obligados a apoyar la educación. Y en ese sentido nosotros hemos siempre insistido con todas las autoridades de todos los colores que no se puede dejar o abandonar a la educación. Y como siempre son problemas de infraestructura, de sueldos, de áreas de donación, de construcciones, de mobiliario, pues en eso estamos. Crecimos significativamente. Yo empecé hace ya más de 40 años ahí en el barrio Fundidores, donde me conociste, y logramos desarrollar una serie de acciones en muchas comunidades y nos permite tener un sector organizado, amplio. Trabajamos prácticamente en el marco de ser muy responsables con el trabajo que ejercemos. Eso nos ha valido que tengamos preferencias en la comunidad. Es decir, la escuela sí enseña, la escuela sí funciona, la escuela sí está haciendo lo que tiene que hacer. Y eso nos ha ganado mucho, a diferencia de los proyectos que encabezaba Antorcha, por ejemplo, ¿no? O sea, que adolecían de muchas cosas y politizaban más que enseñar. No se me olvida que por ahí del 88, 89, era presidente Carlos Salinas de Gortari y llegó a la primaria Gregorio Torres Quintero a anunciar con bombo y platillo, con un cerco de seguridad, con un aparato de seguridad impresionante. Nosotros éramos parte de la prepa popular Chicoloapan, fuimos, y hubo escarceos con el grupo de seguridad y nuestros estudiantes que no lo veían con buenos ojos. Me acuerdo de enormes contingentes que se movilizaron. Pero bueno, voy a la pregunta que me parece indispensable. Las escuelas populares, las escuelas de organización, como las escuelas que ustedes han formado y nosotros, ¿son capricho de alguien que se le ocurre hacer escuelas? No, son el resultado de la falta de atención del mismo gobierno. La mala planeación de los gobiernos hace que haya comunidades marginadas, totalmente fuera de la norma de lo que debe ser una comunidad. Una comunidad, para cuando haces una colonia, porque vas a destinar áreas para mercados, centros de salud, escuelas, parques. Y además todo eso lo centralizan, ¿no? Sí. O sea, porque queda muy lejos de las comunidades que realmente lo necesitan. Y entonces hay una ley de asentamientos humanos que no se cumple, y entonces las comunidades se tienen que organizar para autodotarse del servicio educativo. Entonces, y para dotarse de un mercado, y para dotarse de un parque, y para dotarse. Entonces, las áreas de donación ha sido la disputa siempre de las comunidades frente a los fraccionadores que se han enriquecido y han dejado a muchas comunidades sin estos servicios básicos. ¿Te parece bien que hablemos un poquito de los fraccionadores y cómo los fraccionadores dan lugar a enormes
conflictos, desórdenes, en donde quedan inmersas las necesidades educativas. Pero después de una pausa, ¿te parece bien? Vamos al corte y vamos a ver algunas de las imágenes que nos comparte el compañero. Bien, pues continuamos con esta entrevista a Mario Miguel López. Mario, las escuelas son una necesidad para las colonias, para las comunidades, pero ¿quiénes son quienes crean estas colonias? Mira, las colonias, casi todas las de la periferia, desde Nezahualcóyotl, Chimoloacán, Chicoloapan, Ecatepec, tienen una explosión demográfica. Entonces, el gobierno no planifica el desarrollo y hace que la migración, la necesidad de tener un terreno, una casa, una estabilidad, es una demanda de vivienda alta. Entonces, la subastan, pero la subastan en personas en un altísimo grado de corrupción, que son los fraccionadores. Uh-huh. La mayoría, yo creo que el 99% son fraccionamientos clandestinos. Entonces, ¿qué es un fraccionamiento clandestino? Sin permiso, sin autorización, pero con tubernio de la autoridad municipal, de la planeación. Entonces, estas autoridades pues, se prestan son los negocios del gobernador, son los negocios de alguien más. Es una red de corrupción que hace que la gente esté ahí, sin agua, sin drenaje, sin luz, sin todo. Pero además constituyen bloques o grandes masas de votos para los grupos corporativos, para los grupos caciquiles, en este caso los antorchistas, la loba, grupos priistas que en Chimalhuacán, en Chicoloapan, en Neza, en Valle de Chalco, se les ha visto que son perfectamente bien conocidos y que formaron todo un estilo, toda una manera de urbanizar, o sea, descontroladamente, sin planificación alguna, sin otorgarle la importancia a las escuelas, a los parques, a la recreación, a los panteones, a las vialidades, y el caos aparece y luego alguien lo tiene que resolver. Y en el caso educativo, bueno, son las organizaciones autogestionarias las que tienen que resolver sí, claro, esta falta de planeación, bueno, toda esta falta de planeación trae consigo muchísimos problemas para la comunidad, ¿no? Como los comentas, el agua, el drenaje, la luz, etcétera, ¿no? Y las necesidades básicas también, o sea, las escuelas son fundamentales en estas comunidades y pues es entonces así como salen a flote estas organizaciones, ¿no? Ahora, esto es lo que da lugar. ¿Qué determina a las escuelas populares? La necesidad. Uh-huh. ¿De dónde viene la necesidad? De una mala planificación, de una desdén de las autoridades para resolver las necesidades que tiene la población. Y la escuela luego se convierte en un centro para la producción de conocimiento, para la realización de procesos de enseñanza-aprendizaje, para la concreción de proyectos educativos. ¿Cómo es el proyecto educativo de la UGOSEM? El proyecto educativo que ustedes como maestros están proponiendo a la comunidad, que están poniendo en marcha. Las escuelas de UGOSEM, se han caracterizado por ser muy responsables en el servicio. Uh-huh. Luego, buscar alcanzar los estándares que nos marcaron la propia Secretaría en torno a los aprendizajes. Uh-huh. Ahora, en la nueva escuela mexicana, estamos haciendo proyectos vinculatorios con las comunidades para incorporar y para insertarnos en el desarrollo cultural de las comunidades. ¿Qué tipo de proyectos? Nosotros aquí en el Ejido de Santa María tenemos el Carnaval de Chimalhuacán, donde los jóvenes desde chicos empiezan a danzar y se hace un carnaval muy grande. Han sido más de 3,000 personas las asistentes.
y en un lugar donde no hay agua, drenaje, luz, está muy mal, hace presencia el carnaval con los maestros, y esto nos da una vinculación muy bonita, un gusto, una identidad. Vienen de Puebla, de Tlaxcala, de Guerrero, y no conocen la cultura local. Sí. Entonces insertamos un poco eso. Los jóvenes participan y se desarrollan en un ambiente de aceptación, de respeto y de expresión libre. Eso nos ayuda mucho, porque los jóvenes entonces, ustedes los verán ahí, están contentísimos, disfrutando la música tan contagiosa del carnaval de Chimalhuacán. Entonces, nos va bien, nos va bien. ¿Tienen preescolares, primarias, secundarias? Sí, en el caso preescolar, por ejemplo, uno de los proyectos es la vinculación artística también con la comunidad. Se hace un evento cada año en Chimalhuacán que se llama la Guelaguetza. Entonces, propio de Oaxaca, pero chiquillos de 3, 5 años ejecutando danzas de Oaxaca, en el marco de esa celebración. Entonces, la Guelaguetza infantil, o sea, y se van, los padres participan, los niños muy seguros, y ese es otro de los proyectos que tenemos ahí. Tenemos otro que se denomina la vinculación con las madres de familia, y se hace un baile popular con la señora en el marco del Día de las Madres, donde los maestros, las señoras se sienten agraciadas con que los maestros participen. Pero es un baile popular. Sí. Y por otro lado, pues ya por segunda ocasión llevamos la segunda edición del encuentro municipal de danza. Lo acaban de tener la semana pasada. Sí, con un teatro lleno, más de 1,500 personas. La presencia por primera vez de nuestra preparatoria que está hasta Ecatepec, la preparatoria 94, y nos ha ayudado bastante a que los chicos se sientan verdaderamente artistas en un escenario real, en la participación real. Los padres de familia, aunque tienen que hacer esfuerzos para procurarles, no sé, vestuario, el transporte, el vestuario, la práctica, se sienten muy satisfechos porque ven a sus hijos en escena, en un teatro verdadero, ¿no? Mario, mencionaste, invocaste a la nueva escuela mexicana. Nos consta, por allá estuvo Marx Arriaga, al menos en 2 ocasiones, en eventos del movimiento magisterial mexiquense, en eventos de la UGOSEM. ¿Qué opinión tienes yo sé que no viene, a lo mejor no debería estar en la mesa, pero qué opinión tienes de Marx Arriaga ahora que pues fue despojado de su puesto y que fue vituperado en los medios de comunicación por la derecha, en la televisión? Parece que no le han permitido retomar su puesto en la Universidad de Ciudad Juárez, que era donde correspondía. ¿Qué opinas? Pues Marx Arriaga está pagando un precio muy alto por atreverse a cuestionar las formas de enseñanza, ¿sí? Las formas de ejercer el control de los maestros, a los propios maestros, trastocarles su visión de cómo se enseña y para qué se enseña, ¿sí? Entonces, ha trastocado y esto fue un avance muy importante, que todo esto queda plasmado en la nueva escuela mexicana por escrito, y que ahora los maestros tendrían que hacer lo suyo. O sea, ese es el tema. Ya no sé qué va a pasar con Marzo, no, sino qué va a pasar con la nueva escuela mexicana, para dónde le van a echar los maestros. Yo creo que quienes les haya caído el tema del pensamiento crítico van a tener que entrarle muy bien a lo que se llama autoorganización, autodidactismo, autopromoción. Mario, regresando a Chimalhuacán, regresando al Estado de México, ¿vas a seguir en la política electoral? ¿Tienes aspiraciones? ¿Tienes interés en continuar, en que tu trabajo como educador, como maestro, trascienda a el ejercicio del poder? No sé si municipal, no sé si estatal. ¿Tienes aspiraciones electorales? Pues he aprendido en los últimos 30 años que solamente participando
se pueden hacer las transformaciones. El hecho de Marzarria que acabamos de mencionar es un ejemplo de cómo él se incrustan, hacen lo posible por las transformaciones y dejan un legado y un antecedente. Nosotros también tenemos esa visión de que desde el área del municipio, desde el área del gobierno del Estado, se pueden hacer las grandes transformaciones. Todo depende de las correlaciones, Entonces, yo busco correlaciones con gente que esté involucrada en los procesos de transformación y cambio. Mario, muchos creímos en el periodo electoral pasado en el Estado de México que las cosas cambiarían arribando Delfina Gómez a la gobernatura y este equipo de Morena y sus partidos aliados. Vamos a hablar de esto en el siguiente bloque, si te parece bien, y retomamos el hilo en torno a la articulación entre la política y las escuelas. Si te parece bien, regresamos. Continuamos con esta entrevista a Mario Miguel, quien hoy nos acompaña. Pues un gustazo siempre que nos acompañes. Bueno, retomando un poquito la temática, la gobernadora Delfina Gómez llega al poder con muchas promesas, ¿no? Con muchas promesas que íbamos a ser escuchados. Con grandes expectativas para todos, sobre todo para nosotros. Sí, claro, que íbamos a ser atendidos. Cabe mencionar justo esto, ¿no? Que es compañera docente y que las cosas, que la vista también a lo mejor se esperaba que iba a estar en las escuelas, en la mejoría, en la atención de las escuelas y obviamente todo lo que constituye, ¿no? Sin duda seguimos viendo que no ha sido así, ¿no? Que no ha sido así. Tenemos muchísimas demandas con referencia a estos espacios, los espacios que pues se han creado por la necesidad de la comunidad, de una comunidad que no ha sido planificada. Y bueno, o sea, ¿qué es lo que esperaríamos de la compañera Delfina? Bien, evidentemente hemos sufrido un movimiento muy vertiginoso los últimos años. El que haya llegado a la 4T nos permite abrir expectativas, pero los movimientos no son lineales. Los movimientos son complejos y este movimiento nace sin cuadros suficientes para asumir un cambio oportuno, ágil y decidido. Por ello, hemos encontrado en este gobierno del Estado estancamientos. La estructura de gobierno que atiende educación sigue siendo la misma. Es decir, ¿por qué? Porque el 80% de los maestros siguen bajo el régimen anterior. Estilos, formas, códigos anteriores. Controles. Y formas de control. Entonces, hay un gobierno que no desaparece porque cambies una gobernadora. Los gobiernos desaparecen por el empuje y las prácticas de las sociedades. En este caso, los maestros que no opinan, que no crecieron en el pensamiento crítico, que no están involucrados con las comunidades, pues no les interesa. Ahí solamente necesitan órganos de control para mantenerlos ahí. Luego tenemos entonces en el Estado de México la sección 17, la 36 y el CEMSEM. Son miles de maestros y ellos ejercen el control. ¿Qué hubiéramos querido nosotros? Para nosotros un mejor trato, venimos de la lucha, pero hay intereses al interior de la Secretaría que hace que no se toque un punto, una coma de cómo venían ejerciendo ellos y a eso nos enfrentamos realmente a resistencias sistemáticas, permanentes, y que nosotros tenemos que entender que solamente, nuevamente, la lucha organizada, la unidad, la combatividad, el arraigo a nuestras comunidades nos va a poder hacer que logremos y seguir impulsando nuestras tareas.
Mario. Hoy más, porque tenemos mucho que explicarle al resto del magisterio. Hoy tenemos mucho que explicarle, no solamente que ya nos resuelvan el problema de la demanda que yo tenía pendiente, sino que nos abran los espacios y reconozcan legítimamente que lo que hemos hecho ha sido lo adecuado, y más ahora en el marco de la nueva escuela mexicana. Nuestras vinculaciones comunitarias son lo que nos permitió, lo que nos ha permitido, lo que nos seguirá permitiendo tener el respaldo popular. Nos dices que puedes calificar de un estancamiento, que hay un estancamiento en el gobierno del Estado de México y que esto es resultado de movimientos vertiginosos. Si hay estancamiento, entonces, ¿cómo va a haber movimiento vertiginoso? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo dinamizamos? O sea, ¿cómo desde las escuelas dinamizamos para que estos movimientos vertiginosos superen el estancamiento? ¿Y cómo hacemos para incidir y que el gobierno modifique sus estructuras que están intocadas, que modifique sus estilos que prevalecen, ese estilo hegemónico del control y del autoritarismo, el control de las supervisiones, el llenar formatos indefinidamente, todos los días llenar formatos, entregar informes, esta burocracia que caracteriza al sistema educativo estatal, ¿cómo lo vamos a dinamizar? Sí, mira, cuando yo me refiero al cambio vertiginoso es porque nadie pensaba que en México iba a haber un cambio de gobierno. ¿No? Eso es lo vertiginoso, ¿no? Tenemos 7 años. Y mucho más hacia las mujeres. Ahora. Gobernantes, mujeres gobernantes. Ahora, este cambio de personas o de gobierno no implica el cambio en las prácticas de control. Eso es la diferencia. Por eso estamos estancados, porque no va en simultáneo, no va coordinado. Entonces, ahí tenemos nosotros la necesidad de seguir insistiendo en la atención y la autoorganización. Pero hoy tenemos que entrar en la autovaloración. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Cómo llegamos? ¿Y por qué sí tenemos derecho? Antes nos lo negaban, hasta legalmente nos lo negaban. ¿Planteas que los maestros, las maestras debemos participar en la lucha electoral? En la lucha electoral, en la lucha social, en todas las luchas. Muy bien. En el Estado de México hay N cantidad, N organizaciones, número de organizaciones que están movilizándose ahora mismo, hoy mismo. El día 3 de marzo va a movilizarse la UPRES que representa a Felipe Rodríguez. El 3 de marzo vamos a movilizarnos, el Movimiento Magisterial Mexiquense. Hay enorme cantidad de grupos de maestros que están inquietos y que están protestando por lo que ocurre en el ICEMIM, por lo que ocurre en las zonas escolares, con las coordinaciones regionales que están abusando de los derechos de muchos maestros y maestras. Hay inconformidad. Está creciendo el movimiento organizado, el movimiento magisterial organizado. ¿Cómo crees que va a actuar la maestra Delfina ante esta mare magnum, ante esta andanada de luchas organizadas? ¿Cuál va a ser su respuesta? ¿Piensas que va a sacar a la policía y a reprimir para calmar las cosas? No. ¿Qué va a hacer Delfina? ¿Cuál es tu premonición? Mire, ellos llevan, el viejo régimen llevaba las cosas al extremo, ¿sí? De la contingencia, contenernos. Y ya en los últimos momentos empezaba a sentar mesas de diálogo y resolver algunas cosas, pero hasta el último momento, ya estirar. La maestra no va a ordenar, no lo va a hacer, no es su vocación, no es pero sí, a más de 10 les gustaría que hubiera algún roce que justificara alguna, porque están gente perversa allá adentro. El secretario de Educación. El secretario de Educación, Miguel el secretario de Gobernación. Hernández Espejel. ¿Tú lo conoces a Miguel Hernández Espejel? Pues lo he visto alguna vez. ¿Qué opinión te merece? No me da certeza porque pues solamente habla generalidades y no concreta, no tiene
el detalle fino de resolver puntualmente. Ya. El secretario de Educación se ha negado a recibir al movimiento magisterial mexiquense. ¿Por qué? ¿A qué crees que se deba? ¿Cuál será su motivación para evitar? Y hay que decirlo porque nos ocurrió la semana, bueno, el lunes pasado, a ti, a mí, a otros compañeros del movimiento magisterial mexiquense, nos iba a recibir. Miguel Ángel Espejel Hernández Espejel nos iba a recibir a las 10 de la mañana, eran las 11 y no nos resolvían, y luego nos dijeron que iban a recibirnos, pero uno por uno, no a toda la organización. ¿Tendrá miedo? ¿O cuál será su motivación? ¿Cómo puedes tú leer esta actitud? Fue una provocación para que nosotros alargar los procesos. Ellos nos administran, ellos buscan la manera de administrar. Cuando ellos quieren que nos movilicemos, nos provocan. Cuando no quieren que nos movilicemos, nos resuelven algunas cosas. Y así se la llevan. Ellos se sienten los hombres indispensables. Pero es una perversidad. O sea, no, es una tontería. Pero es perverso, es una actitud perversa. Perverso, muy perverso. Pues bueno, vamos a tener que movilizarnos, Mario. El día 3 de marzo en la carretera México-Texcoco, a partir de las 10 de la mañana, lo anunciamos para que tomen sus precauciones, nuestro auditorio, la población en general. Es necesario que nos manifestemos. Va a haber contingentes que marchen a San Vicente y otros contingentes que marchen a Chimalhuacán, porque también las presidencias municipales no están respondiendo a la estatura de las necesidades y no están cumpliendo compromisos. Entonces habrá estas movilizaciones. ¿Qué mensaje nos dejas? Porque se nos acaba el tiempo. ¿Qué mensaje nos dejas, Mario? ¿Qué nos dice respecto de las manifestaciones y de lo que está pasando en el estancamiento gubernamental? Pues la lucha, la unidad, mantener la calma y saber que estamos frente a un Estado, un gobierno, del color que sea, pero tenemos que continuar la lucha. La lucha no se detiene y cambian sus formas y cambian sus estilos dependiendo del interlocutor. ¿Sí? Gobierne quien gobierne, los derechos se defienden. Así es. Bien, pues muchas gracias, compañeros. Despidámonos, sí, claro Jessica, que porque sí, nos despedimos. Apremia el tiempo. No antes, sí, bueno, hasta la próxima, Muchas compañeros. gracias. Muchas gracias por tu participación, por tu intervención. Y bueno, nos despedimos anunciando la cápsula de la compañera Rocío, quien nos lleva otra vez a un hermoso viaje, ahora en el huerto de la compañera Verónica Moreno, en área Mayagüez de la UNC, Universidad Nacional Comunitaria. Nos vemos la próxima en Escuelas en Movimiento. Hasta la próxima. Bajo el cielo de Santo Tomás Apipilhuasco, donde el aire todavía guarda el secreto de la montaña, la tierra de la primaria Emiliano Zapata ha dejado de ser solo suelo para convertirse en una promesa. Allí, Verónica Moreno, egresada de la Universidad Nacional Comunitaria y guardiana del desarrollo sustentable, ha comenzado a trazar, junto a las manos pequeñas y curiosas del Grupo Sexto A, un mapa vivo de esperanza. El proyecto se despliega como un tejido verde donde la sostenibilidad no es un concepto abstracto, sino el sudor compartido y el aroma a tierra húmeda. Verónica guía a los estudiantes para que comprendan que cuidar el ambiente es, en realidad, cuidarse a sí mismos. El huerto es un aula sin muros, donde la biodiversidad encuentra refugio. Las flores atraen a los polinizadores en una danza necesaria, mientras los niños aprenden que la soberanía alimentaria nace de la autonomía y el respeto por los ritmos de la naturaleza.